Biografía. La inspiradora vida de la doctora Eugenia Sacerdote de Lustig, por Alana González Allende. El 9 de noviembre del año 1910 nació en el norte de Italia, más precisamente en la ciudad de Turín, una de las figuras más relevantes en el ámbito de la ciencia y la medicina en Argentina, la doctora Eugenia Sacerdote de Lustig. Recordemos un poco, el siglo XX fue un periodo caracterizado por la minimización de la mujer en muchos ámbitos. Existía una gran brecha entre el hombre y la mujer, y predominaba una profunda desigualdad de oportunidades entre ellos. La educación de Eugenia estuvo marcada por esta realidad. Estudió en un liceo femenino. Hecho este, le imposibilitaba el acceso a los estudios universitarios. Su vocación por la medicina se originó a raíz de un accidente sufrido por su hermano. Este acontecimiento hizo que Eugenia pasara mucho tiempo en el hospital cuidándolo. Estas jornadas fueron su primer acercamiento al mundo de la medicina. Observar a los médicos, a los pacientes y a las enfermeras despertó en ella el interés por estudiarla. Estas eran épocas muy difíciles para las mujeres, puesto que se esperaba que se casaran y tuvieran hijos. A pesar del consabido cuestionamiento por parte de su familia, Eugenia decidió, de todas maneras, entrar a la Universidad de Medicina de Turín, junto a su prima Rita Levi Montalcini. El liceo femenino no las preparaba para poder estudiar medicina, por lo que ambas tuvieron que estudiar todas las materias correspondientes a los 8 años de cursada que duraba el liceo masculino. Gracias a profesores particulares, en muy poco tiempo aprendieron latín, griego, matemática, física, química y biología, entre otras disciplinas necesarias en ese entonces para la carrera. A fines de la década del 20 y principios del 30, el ingreso de las mujeres a la universidad implicaba un largo camino de obstáculos y dificultades. Y el mayor de ellos era que el hecho de obtener un título no implicaba que pudieran ejercer profesionalmente. Estudiaban 500 hombres, entre ellos solamente había 4 mujeres, y entre ellas estaban Eugenia y su prima, que iniciaron sus estudios universitarios en el año 1929. En la cátedra de anatomía del profesor Giuseppe Levi, Eugenia realizó sus primeras incursiones en la investigación científica, publicando sus primeros trabajos. Además, aprendió la técnica de cultivos in vitro y el desarrollo de las fibras nerviosas. El profesor Levi distinguió a Eugenia Sacerdote, Rita Levi Montalcini, Renato Dulbecco y a Salvador Luria como sus mejores discípulos. Estos 3 últimos fueron ganadores del Premio Nobel de Medicina. Luego de mucho esfuerzo, sacrificio y trabajo, en el año 1936, Sacerdote y su prima estuvieron entre las primeras mujeres en graduarse de médicas en Italia. Un año más tarde, Eugenia se casó con Maurizio de Lustig, trabajador de la fábrica Pirelli. En ese entonces, años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, Mussolini se encontraba construyendo un estado totalitario y fascista. Con el estallido de la guerra en 1939 y la invasión de Hitler a Polonia, Italia había adoptado una posición no beligerante. Sin embargo, en 1940, ante las llamativas victorias alemanas, decidió participar en el conflicto, entrando del lado de Alemania, formando así parte de las potencias del eje, las cuales se enfrentaban a los países que conformaban las fuerzas aliadas. En este contexto, debido a las leyes raciales y antisemitas aplicadas en Italia por Mussolini, Eugenia no pudo trabajar como médica en su país natal. El ser judía y la situación del entorno la obligó a trasladarse a la Argentina,
junto a su hija Lidia y su marido, en 1939. En la década del 40, Eugenia, ante la negación de su reválida para trabajar como médica, se acercó al Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UBA, lugar donde comenzó a trabajar en la especialidad del cultivo de células en condiciones muy precarias. En la cátedra de Histología y Embriología, la doctora sacerdote de Lustig instaló un laboratorio de cultivo celular in vitro, técnica en ese entonces desconocida en Argentina. Luego de un tiempo, el director del instituto, Ángel Roffo, le propuso crear una sección de cultivo de tejidos. En 1950, Eugenia ingresó al Instituto Malbrán en el departamento de virología, del que, años después, sería la jefa. Por aquellos años estábamos padeciendo una epidemia de poliomielitis. ¿Pero qué es la poliomielitis? Esta es una enfermedad muy contagiosa que afecta principalmente a los niños. Se transmite mediante el agua, los alimentos contaminados o por el contacto con una persona infectada. Es un virus que invade el sistema nervioso y puede causar parálisis. En este contexto, la doctora sacerdote fue enviada por la Organización Mundial de la Salud a Estados Unidos y Canadá, junto al investigador médico Jonas Edward Salk, para aprender a utilizar la vacuna. Al retornar a la Argentina, se vacunó ella y a sus hijos para probar la efectividad y seguridad de la misma. Luego a los chicos de Buenos Aires, para convencer a la población de los beneficios de la vacuna contra la poliomielitis. Gracias a su aporte, en 1956 se dio la última epidemia de poliomielitis en la Argentina. Pasaron los años y Eugenia continuó como investigadora del CONICET en el Instituto Roffo. Trabajó hasta los 80 años, que fue cuando una ceguera le impidió seguir haciéndolo. Algunos de los aportes más relevantes que realizó fueron la introducción de la técnica moderna de cultivo de células y tejidos, herramienta fundamental para muchos campos de la biología. También incursionó en la biología de las células neoplásicas, la virología aplicada, entre otros. Además, se destaca por haber descubierto la posibilidad de diagnosticar el Alzheimer. La doctora Eugenia Sacerdote de Lustig, a lo largo de su trayectoria científica, formó a muchos investigadores del país. Trabajó como profesora de Biología Celular y Molecular en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Asimismo, publicó numerosos trabajos en revistas científicas nacionales y extranjeras, y recibió numerosos premios. Eugenia fue una mujer ejemplar que con dedicación y esfuerzo, a pesar de las condiciones y los problemas propios de la época, luchó por sus ideales, dejando así un importante legado en el campo de la histología, la medicina y la ciencia del país. El 27 de noviembre de 2011 murió en Buenos Aires, a los 101 años de edad. Es muy importante que hoy, nosotros, los jóvenes, conozcamos y difundamos el gran aporte de las mujeres en la ciencia. Mujeres que nunca dejaron que los problemas destruyeran sus sueños. La vida de aquellas que se han encargado de cambiar al mundo. Mujeres como Eugenia Sacerdote de Lustig, su prima Rita Levi Montalcini, María Curie, Liz Maynard, Rosalind Franklin, entre muchas más. La vida de Eugenia nos deja una lección digna de recordar. Tenía una carrera, una familia y una vida tranquila en su país, hasta que el destino la obligó a empezar de cero. Cuando a miles y miles de kilómetros de su familia y de su país, ella decidió luchar por lo que tanto quería. Recuerda que los sueños siempre son más grandes que las dificultades. En memoria de la doctora Eugenia Sacerdote de Lustig. La ciencia sirve para reunir a los pueblos, porque los científicos hablamos todos el mismo idioma. La investigación es un proceso sin fin, que provoca siempre sorpresas y nunca se sabe cómo va a ser su desarrollo futuro. Pero el peligro de la humanidad no es la sabiduría, sino la ignorancia.
La ciencia no conduce hacia el odio ni hacia el racismo. Es el odio el que recurre a la ciencia para justificar el racismo.